Periodontograma e índice de placa bacteriana. ¿Qué es el periodontograma? Es una representación gráfica de todo el periodonto y órganos dentales. Forma parte de la historia clínica y nos ayuda al diagnóstico y estudio del avance de la periodontitis o la gingivitis. Para poder llenar el periodontograma tenemos que entender bien qué es el periodonto. Para ser más específicos, el periodonto son los tejidos que rodean al diente y estos sirven de protección, inserción o soporte de los órganos dentales. Se compone por encía, que esta es la cobertura visible de color rosado que tenemos en las piezas dentales. Sigue el ligamento periodontal, que son las fibras de sujeción que fijan al diente a nuestros huesos. Después el cemento radicular cubre y sujeta la raíz. Por último, el hueso alveolar, que es en donde se encuentra anclada nuestras raíces. Siguiendo, hablemos de las encías. Tenemos tres tipos de encías principales. La encía libre o marginal, sigue la encía adherida o insertada y la encía interdental que se encuentra entre cada diente. Hablando del surco gingival, este es el espacio entre la encía libre y la superficie dentaria. Va desde el margen gingival hasta la porción más coronal del epitelio de unión de la encía insertada. Esta histológicamente mide de 0,5 milímetros, pero clínicamente en el momento del sondeaje puede medir entre 1 a 3 milímetros. Por otra parte, si es que este surco gingival mide más de 4 milímetros, podemos considerarlo una bolsa periodontal o un espacio patológico. Ahora, el espacio biológico. Este espacio biológico es la unión dentogingival entre el epitelio de unión y el epitelio conectivo dentro de la encía. Puede estar formado por el surco, el epitelio conectivo, el epitelio de unión y es diferente ya sea en un joven o en un adulto. No solamente debemos observar en la longitud de inserción de la encía, sino que también el grosor de la encía, el biotipo periodontal y la profundidad del surco gingival a nivel de la encía libre. Lo normal es que este espacio biológico mida entre 2 a 3 milímetros, pero puede variar, como dije, en jóvenes o en adultos. Las complicaciones que podemos tener en el momento de llenar el periodontograma es que en el momento del sondeaje podemos tener complicaciones si es que la pieza dental tiene una inflamación gingival, una pérdida de ligamento periodontal, o de hueso alveolar y también recesiones gingivales. ¿Qué instrumental debemos usar en el periodontograma? Para esto, en el sondeaje, tenemos que usar la sonda periodontal. Este es un instrumento diagnóstico calibrado que nos sirve para poder diagnosticar puntos activos de enfermedad periodontal. Estas nos sirven para detectar sangrado, detección de bolsas periodontales o espacios patológicos. ¿Cómo tenemos que usar este instrumento? En el momento del sondeaje, la punta de la sonda debe introducirse en la encía libre, en dirección al surco gingival o la bolsa, y se debe explorar las 6 superficies que tenemos que tener en cuenta. Estas son vestibular, mesial distal, palatino lingual, mesial distal, de igual forma. Tenemos que sondear hasta llegar al límite de la encía libre y el comienzo de la encía insertada. Ahora, ¿cómo se registran las medidas para realizar el periodontograma? Para esto tenemos que tener en cuenta que el periodontograma cuenta con varios símbolos. Y estos símbolos tenemos que llenarlos con colores diferentes cada uno. Para esto, cuando realizamos la medida del margen gingival, tenemos que marcar este mismo margen con una línea de color rojo. En nuestro periodontograma vamos a tener graficadas cada una de las piezas de nuestra boca.
Y en estas tenemos que ayudarnos de estos colores para poder graficar también cada una de estas medidas. Para empezar, el margen gingival la seguimos usando una línea roja. Después, la profundidad del sondaje, que en este caso lo hacemos con una línea azul. Seguimos con la línea mucogingival de un color verde. La bolsa periodontal, que la vamos a colorear con un color negro en toda la superficie que pueda encontrarse un espacio de más de 4 milímetros. Después, los puntos sangrantes, que lo colocamos con puntos rojos en cada cara que podamos encontrar. Después, los puntos de exudado, que se pueden encontrar en los momentos del sondeado con un color amarillo. Después, si hay presencia de furca en estos casos, lo colocamos según el grado, que va desde el 1 al 3. Y por último, la movilidad, que se divide principalmente en grados del 0 al 3. Ahora, las referencias de medición. ¿Cómo podemos medir el margen gingival? Esto lo hacemos desde el límite de la encía libre con relación al diente y se toma de referencia al límite amelocementario, como se observa en la imagen. En el margen gingival se mide la distancia entre el comienzo o el margen de la encía adherida y la línea amelocementaria. Es decir, que si el margen gingival está más hacia apical del límite amelocementario, vamos a notarlo en el periodontograma con un valor negativo. Mientras que si el margen está más hacia coronal del límite amelocementario, este lo vamos a notar con un valor positivo. Como se observa en la pieza número 12, el margen gingival se encuentra más hacia apical de la línea amelocementaria. Por lo tanto, el valor que midamos lo vamos a notar con un valor negativo. Y por otra parte, en la pieza 11 y 21, llega a cubrir la línea amelocementaria, por lo cual vamos a anotar el valor con un símbolo positivo. Ahora, la profundidad del sondeaje. Este es el fondo del surco hasta el borde o límite de la encía libre. Vamos a introducir la sonda en la encía libre hasta llegar al comienzo de la encía adherida. Y la medida que nosotros lleguemos a obtener de esto es nuestra profundidad de sondeaje. En este caso, si es que el valor que obtenemos es mayor a 4, esto indicaría que hay la presencia de una bolsa periodontal o el espacio patológico. Y en este caso es en donde tenemos que colocar en el periodontograma este valor con un color negro. Después tenemos con el color verde, la línea de color verde, el límite mucogingival. Esta va desde el límite de la encía libre hasta la línea mucogingival que podemos observar a simple vista. Vamos a medirlo y anotar los valores también en el periodontograma. Ahora, con los valores que hemos obtenido con el margen gingival y la profundidad del sondaje, obtenemos el nivel de inserción. En nuestra hoja del periodontograma vamos a colocar los valores que obtuvimos en el momento del sondaje. Utilizando de ejemplo la pieza 12, el margen gingival, los valores que obtuvimos fueron de más 0, menos 3 y menos 1. Cuando los anotamos con sus símbolos negativos o positivos respectivos, continuamos con la profundidad de sondaje. En este caso es de más 3, más 4 y más 3. Cuando ya tenemos estos dos valores, podemos utilizarlos para obtener el nivel de inserción de esta pieza. Y como hacemos esto, vamos a sumar o en todo caso restar, según los signos que tengan, los valores del margen gingival y la profundidad de sondaje. Y los valores que obtenemos en estos casos
Lo colocamos en el nivel de inserción y en la pieza 12 obtuvimos los valores de +3, +7 y +4. Vamos a repetir este mismo proceso y esta misma fórmula en las demás piezas de la cavidad bucal y anotamos todos estos resultados en cada una de las casillas de las piezas que están graficadas. De esta forma podemos completar toda nuestra hoja del periodontograma con cada uno de los valores de todas las piezas dentales que tenemos en la boca del paciente. Si es que en el periodontograma hay una pieza graficada que el paciente tiene ausente, en todo caso vamos a tachar esta pieza del periodontograma. La tachamos o coloreamos de color negro por completo. De esta forma encontramos el margen gengival, la profundidad de sondeaje, el nivel de inserción y los demás valores que son importantes para conocer el estado del periodonto. Ahora siguiendo con el tema del índice de placa bacteriana. Este índice de placa bacteriana nos sirve para encontrar el porcentaje de placa bacteriana que hay en cada paciente. Ahora, los instrumentos que utilizamos y necesitamos para realizar esto son los siguientes: las pastillas reveladoras, un espejo bucal y una hoja que contenga el índice de placa bacteriana de O'Leary. Para empezar, tenemos que indicarle al paciente que con la pastilla reveladora vaya marcando y llevando por toda su boca para que la pastilla pueda empezar a marcar la placa bacteriana que se encuentra presente en sus dientes. Cuando termine, vamos a pedirle al paciente que abra la boca y con ayuda de nuestro espejo bucal vamos a observar cada una de las caras de los dientes, enfocándonos en las caras vestibulares, palatinas o linguales y las oclusales. Vamos a observar cada una de las caras y después de esto nos vamos a ayudar con nuestro índice de placa bacteriana de O'Leary para anotar cada una de las caras que han sido marcadas con la placa reveladora. Cada casilla, como se observa, representa a una pieza dentaria que tiene sus respectivas caras: las palatinas, mesiales, distales, oclusales, linguales y demás. Cuando observemos en la boca del paciente qué caras se marcan, anotamos en nuestras hojas de índice de O'Leary. Anotamos todas las superficies marcadas y si hay alguna pieza que está ausente, también en la hoja de índice de O'Leary vamos a tacharlas como pieza ausente. También en este proceso vamos a contar cuántas superficies totales hay en la boca del paciente, cuántas caras podemos observar ayudándonos de esta hoja. Después que hayamos terminado de anotar todas las caras marcadas con la placa reveladora, vamos a empezar a realizar la fórmula de O'Leary. Para realizar esta fórmula que nos da el porcentaje de la placa, tenemos que tener en cuenta dos valores: las superficies teñidas que marcamos en nuestra hoja y el total de superficies que teníamos que contar de toda la cavidad bucal. Ahora, en este caso, como ejemplo, tengo estos valores. Si la cantidad de superficies teñidas fueron 31, tenemos que anotar ese valor y después anotar el valor de total de superficies. En este caso son de 116. Estos dos valores los vamos a dividir entre sí y el valor que nos dé lo vamos a multiplicar por el número 100. De esta forma, al realizar esta fórmula nos da el resultado de 26,7 de porcentaje y esto nos da el porcentaje de índice de placa bacteriana en nuestro paciente. Ahora, como ejemplo, en esta tabla
nos indica el nivel de higiene oral con respecto al porcentaje de la placa bacteriana. Por ejemplo, si es que nos da un porcentaje de 0 a 20%, podemos decir que el paciente tiene una higiene oral buena. Si en cambio es de 21 a 40%, podemos decir que tiene una higiene oral regular. Y por último, si es que tiene más del 40% de índice de placa bacteriana, decimos que el paciente tiene una higiene oral mala.